Aquí todos hemos coincidido que tiene que haber finalmente una sola voz. Es imposible manejar una crisis como la que estamos viviendo si hay 27 personas que dicen cosas completamente distintas. Entonces aquí tiene que haber una autoridad. Esa autoridad es el gobierno, es el Ministerio de Salud. Y por supuesto lo que uno esperaría es que cualquier diferencia de opinión se pudiera zanjar entre las autoridades. Pero si hay que resolver, finalmente el que tiene las atribuciones, el que tiene que mandar y el que tiene que ordenar es el gobierno. Por lo tanto, ojalá todas estas fricciones, por decirle de alguna manera, se disiparan, porque la gente no los entiende. La gente no entiende que un alcalde esté diciendo vamos para el norte y que otros estén diciendo vamos para el sur. Así que el gobierno tiene que mandar y tiene que ser capaz de conversar y convencer a las propias autoridades para actuar en una sola línea. ¿Gonzalo? Sí, muchas veces le ponemos el ojo en la crítica a la política y a veces con mucha razón, el comportamiento de los partidos, de los propios parlamentarios, del gobierno. Pero hay que reconocer cuando miramos a Brasil o miramos a otros países que aquí, salvo excepciones muy marginales, ha habido sensatez en la política chilena. Ha habido una oposición capaz de ofrecer gobernabilidad y de adecuarse a la nueva realidad, de alguna manera de empoderar la oposición. Ha empoderado, ¿no es cierto?, al ministro de Salud, al propio presidente, para que haya una sola voz en materia sanitaria en Chile. Yo creo que eso ha ayudado mucho a que lo que conversábamos al inicio, ¿no es cierto?, en términos de la preocupación de si vamos a ser capaces o no de aplanar la curva. Yo escuchaba al secretario general del Colegio Médico muy temprano en la mañana, entrevistado por Polo, ¿no es cierto?, y nos decía, lo estamos postergando. No es casualidad de que el pic ya no sea la segunda quincena de abril, sino que ya estemos hablando de fines de mayo. El esfuerzo país que estamos haciendo y hace una diferencia. Muy distinto, en el otro extremo está lo que está pasando en Brasil, donde están prácticamente enfrentados. La política no ha sido capaz de asumir esto como una tarea de país, está absolutamente enfrentado. Los gobernadores contra el presidente, el legislativo contra el presidente, y incluso dentro del propio gabinete, ¿no es cierto?, había un enfrentamiento entre el ministro de Salud y el propio presidente. Entonces, ahí hay un punto que rescatar. Nuestro sistema político ha permitido que enfrentemos de mejor manera la crisis del coronavirus. Sí, lo ha permitido, y eso es algo que debemos valorar y de alguna manera lo que tenemos presente acá. Sí, pero ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, esa sola voz encarnada en el ministro de Salud, en este caso, hace un mes señala que el gobierno chino había realizado una donación acordada justamente con él mismo de 1000 ventiladores? Después pasan a ser 500 ventiladores. Finalmente, no es un acuerdo con el gobierno de China, es lo que supimos recién ayer. ¿A qué atenernos cuando esa sola voz tiene problemas de credibilidad, o quizá es entonces el mensajero y la tercera en este caso como medio de comunicación el que está falseando la entrega de los datos? Se lo pregunto a usted, Heraldo Muñoz. Bueno, Amaro, a ver, en primer lugar, yo creo que en circunstancias de crisis como las que tenemos hay que tener una sola autoridad que toma las decisiones. Y por eso en la oposición estamos en un apoyo, en un respaldo a la autoridad sanitaria y nacional como una cuestión de Estado, porque aquí se juega el futuro de todo el país y tiene que haber un solo mando, no pueden haber distintas opiniones, pese a que es muy importante la participación, las recomendaciones, las sugerencias, incluso las críticas, pero si es que al final de cuentas esos comentarios, esas críticas no se toman, bueno, hay que respaldar la decisión de la autoridad sanitaria. Respecto a lo que tú preguntas, es un tema bastante confuso, porque efectivamente el ministro Mañalich, respecto a los ventiladores que vendría de China, ha dado distintas versiones, como tú mismo has recordado. Y luego ha salido este fin de semana una declaración del embajador de China en nuestro país, diciendo que él no tiene conocimiento de una donación de ventiladores por parte del gobierno chino a nuestro país. Esto se da en un contexto donde sí tiene razón el ministro Mañalich, donde hay una suerte de guerra de ventiladores. Es decir, hay una situación donde estamos casi en la época de nuevo de los bucaneros, donde distintos países, gobiernos, incautan, requisan equipamiento médico que va a un tercer país, porque, bueno, encuentran que esto debiera quedarse en sus manos. Y eso ha pasado con envíos desde Turquía, República Checa,
Ha pasado con unos envíos que iban a Brasil, que fueron incautados en Miami por el gobierno de Estados Unidos. Es decir, aquí cada uno por su cuenta, sálvese quien pueda. Y en ese marco, entonces, para hacer compras o eventualmente donaciones, que parece que lo que habría es, cuando se dice donaciones, que la CPC estaría comprando alrededor de 500 ventiladores en China que serían donados al gobierno de Chile. Y ahí hay toda una confusión. Pero efectivamente hay que tener cautela. Y yo lo que le pediría al ministro Mañalich es que no hable más de los ventiladores hasta que estén en Chile. Y una vez que estén en Chile, nos cuente toda la historia. Bueno, dijo pero ayer... que no hable más de los ventiladores porque lo único que hace es mayor confusión y no queremos en la oposición tomar eso como una excusa para criticarlo a él y al gobierno, porque en este momento se necesitan menos críticas y mayor apoyo y mayor contribución en ideas, en propuestas. Pero que no hable más de ventiladores, y que ojalá no hable más con el embajador de China, por lo menos no lo haga público, porque creo que terminamos en una situación de gran confusión y lo peor es que se daña la transparencia y la confianza, porque se nos dijo que eran donaciones, que eran más de 1000, después que eran 500, después se nos ha dicho que en realidad el gobierno chino habría entregado alrededor de 60, pero que ahora es una compra. Entonces, mejor no hablar más de ventiladores, Geraldo, hasta que estén en Chile. Bueno, de hecho, ayer, de alguna forma, en entrevista con Mesa Central, el ministro de Salud cierra, ¿no es cierto?, su intervención sobre este tema, diciendo no hablo más sobre el tema de los ventiladores hasta que estén acá, justamente. Pero, claro, lo que dijo específicamente el embajador es: no tengo información sobre la donación de 500 ventiladores que la parte china habría comprometido. Y el ministro Mañalich ayer leyó algunos mensajes, un intercambio de WhatsApp que tuvo con el embajador. Los invito a que veamos justamente lo que dijo el ministro Jaime Mañalich acerca de esta donación, la verdad que no lo sabemos con precisión todavía, de ventiladores por parte de China. Esto es. Yo no voy a decir una palabra de respiradores. Los respiradores están llegando, tenemos 590 respiradores disponibles para quien los necesite en Chile. Todos los días son más, están llegando. Y en la guerra de los respiradores, que son guerras de grandes potencias, nosotros, un país pequeño y humilde, no nos vamos a meter. Pero están llegando. Están llegando. ¿Y hay información, digamos, un catastro, un balance, imágenes de que esos respiradores estén llegando? ¿No? ¿Y no las va a ver? Yo espero que no. ¿Y por qué tanto? Porque, Digo, porque también porque hay... si se sabe, no los secuestran. Yo no veo la dificultad en entender esto. La guerra de los respiradores. Brasil compró 500 respiradores, esos respiradores fueron ¡fum! Requisados. ¿Usted se da cuenta lo que significa que le requisen a un país No, feroz. 500 respiradores? Claro. Nosotros no estamos dispuestos a eso. Ya, o sea, ese riesgo es un riesgo real, inminente. Que nos requisen El respiradores. requisamiento, sí. Pero lógico. El avión que trajo los 2.000 mascarillas, perdón, el 1.000.000 de mascarillas de la Fundación Luxit, tuvo que hacer monos para poder llegar con esas mascarillas a Chile. Y por supuesto los tratamos de manejar con mucha prudencia y el avión llegó a las 2 o 3 de la mañana. Bueno, yo me imagino que si esos respiradores efectivamente vienen en camino, lo vamos a saber una vez que lleguen y no antes, de acuerdo con lo que dice el ministro, y parece bastante razonable. Sí, no, lo que yo simplemente quería agregar es lo siguiente. El gobierno compró y estableció opciones de compra de ventiladores en enero. Y esa yo creo que fue una decisión particularmente acertada. Porque en enero todavía, como ustedes saben, había ciertas dudas respecto de la magnitud que esto iba a tener. Entonces, el gobierno estuvo muy bien porque compró los ventiladores. No es que se compren, como quien dice, en la esquina. Primero son caros, tienen que tener técnicamente, tienen que ser muy eficientes y sobre todo muy ratificados, muy certificados, porque al final del día la vida del paciente queda ni más ni menos vinculada al respirador. Entonces, esto se hizo muy bien. Se compró antes y se tuvo opciones que se están ejerciendo. Y yo estoy 100% de acuerdo con Heraldo. Ahora, silencio, ¿no es así? No seguir hablando, porque, por ejemplo, estas órdenes de compra que se están ejecutando hoy día pueden ser perfectamente intervenidas en los países donde están, como quien dice, los vendedores.
porque también se aplican normas parecidas al estado de catástrofe que tenemos en Chile. Entonces, perfectamente en estos países de origen, la autoridad tiene hoy día facultades, por ejemplo, para requisar. Entonces tenemos que ser particularmente reservados, estar contentos de que nos hayamos anticipado la compra. Si hubiéramos empezado a comprar en marzo, estaríamos para agosto, quién sabe, para fin de año. El diputado también quiere intervenir, por favor, Yo diputado. básicamente creo que aquí, evidentemente, el tema, y coincido con Andrés y con Heraldo, que deberíamos dejarlo hasta acá. Si la noticia va a ser si se necesitan, y ojalá no se necesiten, que estén a disposición de las personas que lo vayan a requerir en su momento, punto. Ahora bien, yendo atrás un poco en lo que Amaro señalaba, en relación a ese sentido de riesgo en la pregunta que tú hiciste, Amaro, y con mucho cariño te lo digo, en relación al discurso del presidente de la República, en volver a buscar la normalidad, bueno, es un tema que está explotando en todo el mundo. Ayer vimos en en el noticiario de este canal, vimos, digamos, protestas por gente que quiere abandonar la cuarentena. Vimos gente que está efectivamente buscando el rehacer su vida. El presidente de la República ayer fue muy claro. Esto va a ser muy profundo y muy largo, pero vamos a tener que inventarnos nuevamente para buscar una normalidad distinta a la que teníamos antes de esto y poder empezar a desarrollar nuestra vida. Aquí hay mucha gente que lo está pasando mal, hay mucha gente que no tiene recursos, hay mucha gente que ha sido y va a ser ayudada por el Estado. Vienen 2 planes económicos que el presidente señaló ayer, que vienen durante esta semana, que tienen que ver con los independientes, con esa gente que no boletea, con esa gente que, como un taxista, por ejemplo, que maneja un taxi y que no tiene ni previsión ni ayuda formal. A esa gente hay que enfocarse ahora, y las solicitudes o las precauciones en relación a cómo nos vamos a integrar al mundo laboral desde el Estado, punto 1, y al mundo escolar, en el mundo rural y en el mundo de la ciudad. El presidente fue bien categórico. Esto no es una cosa de un día para otro, y además yo creo que este gobierno, ha actuado muy bien, porque le quiero recordar a la ciudadanía que el próximo domingo este país iba a tener un plebiscito. El domingo 26 de abril iba a tener un plebiscito que fue suspendido no solamente a sugerencia del gobierno, sino también provocado por una reunión con la presidenta del Colegio Médico por parte de todos los presidentes de partidos. Se señaló ahí que la situación iba a ser mucho peor de la que nosotros hoy día estamos viviendo, afortunadamente. Entonces aquí el gobierno ha demostrado, y no es que quiera llevar agua a mi molino, pero efectivamente en su gestión y con la colaboración muy bien de la oposición, en relación a alinearse en el tema, que se han podido manejar de mejor forma. Entonces empecemos a confiar en las decisiones que el gobierno ha hecho.